Imagina capturar una foto perfecta de un oso polar, solo para convertirte en su próxima presa, o un padre enfrentando a un oso grizzly para proteger a su hija. ¿Qué harías? En estas historias, personas se encuentran con osos en batallas inesperadas. Desde un fotógrafo de vida silvestre burlando a un oso polar hambriento, hasta amigos en Alaska huyendo de un oso pardo que los acecha, e incluso un escritor solo en Siberia defendiéndose. Estos relatos muestran lo salvaje que puede ser la naturaleza. Acompáñanos mientras compartimos 6 historias de supervivencia, valentía y encuentros con osos. En la fría mañana del 21 de septiembre de 2024, Lars Eklund se embarcó en una expedición ártica aislada en Svalbard, Noruega. Con 54 años, era un fotógrafo de vida silvestre con más de 30 años capturando a los animales más esquivos. Era conocido por trabajar en condiciones extremas, habiendo fotografiado tigres en Siberia, lobos en Alaska y focas en la Antártida. Con más de 200 kilos y gran estatura, Lars siempre había sentido que su tamaño y experiencia le brindaban cierta seguridad en la naturaleza. Este viaje era uno de sus proyectos más ambiciosos, capturar fotos íntimas de osos polares en su hábitat natural. Con el cambio climático reduciendo el hielo marino y sus fuentes de alimento, Lars sabía que se acercaban más a los asentamientos humanos. Su objetivo era documentar esta historia urgente, mostrando la cruda realidad que enfrentan depredadores y presas en el Ártico. Lars se adentró en el paisaje congelado con equipo pesado de cámara, ropa de abrigo y suministros de supervivencia. La nieve se extendía mientras el viento helado rompía el silencio. Colocó su cámara cerca de una ruta conocida de osos polares, esperando un raro encuentro cercano. Con el paso de las horas, Lars avistó a uno a lo lejos. Estaba moviéndose lentamente mientras buscaba alimento en la vasta extensión helada. Lars preparó su cámara, ajustando el lente para captar el momento, pero el oso notó a Lars. Se detuvo con sus oscuros ojos fijos en el fotógrafo. El animal, generalmente cauteloso con los humanos, parecía desesperado. Lars percibió el peligro, pero mantuvo su posición, creyendo que su equipo y tamaño disuadirían al oso. Pero el oso comenzó a acercarse. Al darse cuenta, Lars intentó retroceder, moviéndose con cuidado sobre la nieve. Su gran tamaño hacía que moverse rápido fuera difícil, y el equipo pesado de cámara lo ralentizaba aún más. El oso alcanzó a Lars en segundos. Se lanzó hacia adelante, golpeándolo con sus enormes patas. Lars cayó en la nieve. Blandió su trípode para intentar defenderse, pero la fuerza del oso era abrumadora. Este volvió a golpear, rasgando la ropa exterior de Lars. Él luchaba por ponerse de pie, sabiendo que cualquier vacilación podía ser fatal. El oso, indiferente a los esfuerzos defensivos de Lars, continuó su ataque. Lars logró agarrar su spray para osos y lo disparó al depredador. La nube del aerosol desorientó al oso. Aprovechando la breve oportunidad, Lars se alejó. Sabía que no podría superarlo en velocidad, pero esperaba poner suficiente distancia para alcanzar una pequeña formación rocosa cercana. El oso sacudió los efectos del spray y reanudó la persecución. Lars llegó a las rocas, usándolas como barrera mientras intentaba recuperar el aliento. El depredador rodeaba el área, sus bajos gruñidos resonaban en el aire helado. Lars sentía tanto el agotamiento como el miedo, consciente de que la lucha por su vida apenas comenzaba. Se apoyó contra la roca fría, su respiración visible en el aire gélido. El oso polar rodeaba lentamente, su hambre haciéndolo decidido a alcanzarlo. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas, ya que la ubicación remota hacía improbable una ayuda rápida. Buscó cualquier cosa que pudiera ayudarlo a defenderse, pero sus opciones eran limitadas. Su equipo estaba esparcido, y el spray ya se había agotado. De repente el oso se lanzó intentando trepar las rocas. Lars balanceó su bolso de cámara en un intento desesperado de distraerlo. El oso lo destrozó con facilidad. Lars aprovechó el momento para subir más alto, haciéndose menos accesible. Sabía que solo ralentizaría al oso temporalmente, pero cualquier tiempo extra podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El oso se detuvo calculando su próximo movimiento. El cuerpo de Lars dolía por la lucha, y el frío comenzaba a atravesar sus capas de ropa. Su pierna palpitaba por una torcedura durante el ataque. El oso, todavía impulsado por el hambre, soltó un bajo gruñido y trató de forzar su paso por la barrera.
Lars agarró una roca grande y la lanzó golpeándolo en el hocico. El oso retrocedió unos pasos, sorprendido por el impacto. No podría mantener este enfrentamiento por mucho tiempo. Su fuerza se agotaba y el frío ártico se volvía insoportable. Intentó idear un plan, pero le costaba concentrarse bajo la presión. El oso era implacable, retomando sus esfuerzos por trepar las rocas. Si lograba subir, sería casi imposible escapar. Las horas pasaron, cada minuto se sentía como una eternidad. El cielo se oscureció mientras la noche ártica comenzaba a caer. La energía de Lars estaba casi agotada, su cuerpo temblaba por el cansancio y el frío. Justo cuando parecía que iba a romper su defensa, se oyó el sonido de una moto de nieve, una señal de que la ayuda se acercaba. El oso detuvo su avance, miró alrededor, percibiendo la llegada de humanos. Lars era demasiado débil para hacer mucho más. Permaneció esperando que los rescatistas llegaran antes de que el oso intentara de nuevo. A medida que la moto de nieve se acercaba, el oso se retiró, reacio a enfrentarse a varias personas. Desapareció dejando a Lars solo y casi inconsciente. Los rescatistas llegaron a Lars momentos después, encontrándolo débil pero vivo. Lo envolvieron rápidamente en mantas térmicas y le dieron atención de emergencia. Las heridas eran graves, pero había logrado sobrevivir horas de una persecución implacable por uno de los depredadores más formidables de la naturaleza. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Longyearbyen, donde los médicos trataron sus heridas y lo monitorearon por hipotermia. Mientras se recuperaba, reflexionó sobre el aterrador encuentro. El Ártico, que había sido tanto su pasión como su lugar de trabajo durante años, casi le había costado la vida. Sentía asombro por el oso, comprendiendo que lo impulsaba la supervivencia en un entorno que cambia rápidamente. Lars continuó con su trabajo de fotógrafo, ahora con una conciencia más profunda de la delgada línea entre admiración y peligro en la naturaleza. La historia de su supervivencia se difundió convirtiéndose en un relato de valor y precaución. Lars sabía que el encuentro lo había cambiado, dejando cicatrices tanto físicas como mentales. Permanecía dedicado a capturar la belleza de la naturaleza, incluso con el conocimiento de su poder impredecible y salvaje. El Ártico había mostrado una vez más su verdadera esencia, recordando a todos la lucha primitiva que existe en el desierto helado. La mañana del 10 de agosto de 2024, David Brooks y su hija Emily, de 16 años, partieron en un viaje de mochilero por el Parque Nacional Yellowstone. Era su primera aventura tras el reciente fallecimiento de la esposa de David, y él esperaba que el viaje ayudara a reconectar. Ambos habían pasado muchos veranos explorando senderos por todo Estados Unidos. Este viaje llevaba consigo algo más que el peso de sus mochilas. Contenía la promesa de sanar y fortalecer sus lazos en Yellowstone. El clima estaba despejado mientras seguían un sendero cerca de Lamar Valley. Los densos bosques y amplios prados brindaban el escenario perfecto para su aventura. David y Emily avanzaban disfrutando de los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Llevaban agua, comida, aerosol para osos y un pequeño botiquín de primeros auxilios, esperando una caminata tranquila sin grandes desafíos. Sin que lo supieran, un gran oso grizzly había sido visto recientemente en el área, acercándose más a los senderos por la escasez de comida. Al adentrarse en el bosque, el aire se tornó tenso, con un crujido distante rompiendo el silencio. De repente, escucharon un fuerte chasquido detrás de ellos. David se giró justo a tiempo para ver a un enorme grizzly emerger de los arbustos. El oso se irguió y lanzó un profundo rugido, una clara advertencia para que abandonaran su territorio. Los instintos de David se activaron de inmediato. Hizo señas a Emily para que se quedara cerca, intentando mantener la calma pese al miedo que lo invadía. El oso no se retiraba, se agachó y comenzó a avanzar rápidamente hacia ellos. Sin tiempo para pensar, David jaló a Emily hacia un barranco cercano, con la esperanza de usar la pendiente como barrera. El terreno accidentado dificultaba correr, pero lograron llegar al borde. El grizzly, a solo unos pasos, se detuvo y olfateó el aire. Correr más lejos activaría el instinto de caza del oso, así que se mantuvo erguido, con los brazos levantados para parecer más grande. Emily le agarraba la mano, tratando de contener su respiración. El oso emitió un gruñido bajo, bloqueando su única vía de escape. David alcanzó el aerosol para osos, su única oportunidad de crear distancia.
Mantuvo la vista en el animal, esperando el momento adecuado. El oso dio unos pasos más, olfateando agresivamente. David roció una nube del repelente hacia el oso, creando una barrera de olor que hizo al animal dudar. Con el oso desorientado temporalmente, David aprovechó para colocar a Emily detrás de él, esperando protegerla de más peligro. El barranco limitaba sus opciones de escape, y el oso aún no mostraba señales de retirarse. Los próximos momentos decidirían si sobrevivirían al encuentro. David mantuvo el aerosol listo, sabiendo que aún no estaban seguros. El grizzly se desplazaba de un lado a otro, con sus ojos fijos en ellos. Cada pesado paso hacía que pequeñas piedras cayeran por el barranco, aumentando la tensión. El corazón de David latía con fuerza, pero se mantuvo concentrado, tratando de pensar en una forma de mantener a Emily a salvo. Necesitaban resistir la agresión del oso, esperando que perdiera interés. El oso se detuvo, bajó la cabeza y olfateó el aire otra vez. Parecía inseguro, molesto por el olor persistente del aerosol. David dio un paso hacia atrás con cautela, manteniendo a Emily protegida detrás. El oso avanzó un poco más, pero sus movimientos eran más lentos. David esperaba que esto fuera una señal de que el aerosol estaba funcionando, causando suficiente incomodidad para que el oso retrocediera. De repente, el oso emitió un profundo gruñido, aún reacio a retirarse. David permaneció inmóvil, consciente de que cualquier movimiento brusco podría provocar otro ataque. Mantuvo los brazos en alto, manteniendo el contacto visual y tratando de parecer no amenazante. El oso giró la cabeza, mirando hacia los árboles densos detrás de él. Por un breve momento pareció distraído, como considerando regresar al bosque. Viendo esto como una oportunidad para aumentar la distancia, David guió lentamente a Emily a lo largo del borde del barranco. Se movió con cuidado vigilando la posición del oso. El grizzly gruñó de nuevo, pero no avanzó. Se mantuvo firme, observándolos a unos pocos metros. David y Emily continuaron avanzando a lo largo de la pared rocosa, con sus espaldas pegadas a la fría piedra. Los minutos parecían horas mientras avanzaban por el estrecho saliente. Finalmente el oso comenzó a perder interés. Su postura cambió de agresiva a cansada. Olfateó el aire una última vez antes de regresar al bosque, su imponente figura desapareciendo entre los árboles. David y Emily se mantuvieron inmóviles, esperando hasta estar seguros de que el oso se había ido. Cuando el peligro pasó, David sintió una ola de alivio. Emily se aferró a su brazo mientras descendían lentamente el barranco. Estaban agotados tanto física como emocionalmente, pero agradecidos de haber sobrevivido. Debían encontrar un lugar más seguro para descansar y pedir ayuda. Revisó los suministros, asegurándose de que todavía tenían agua y el teléfono necesario para contactar a los guardabosques. David usó el teléfono satelital para alertar a los guardabosques sobre el encuentro, proporcionando su ubicación para el rescate. Mantuvo a Emily cerca mientras esperaban, consciente de que no estaban fuera de peligro en el remoto paraje. A pesar del miedo, David sintió una profunda gratitud por haber protegido a su hija. El encuentro había puesto a prueba su fortaleza e instintos, mostrando el poder del amor paternal y la delgada línea entre los humanos y la naturaleza. Los guardabosques llegaron esa tarde, encontrándolos acurrucados en un claro más seguro. Fueron atendidos por heridas menores y llevados a un lugar seguro. El encuentro con el oso dejó en ambos un respeto renovado por lo salvaje, entendiendo que la supervivencia requiere tanto valor como precaución. El viaje se convirtió en una historia no solo de pérdida, sino de resistencia y lazos inquebrantables. El 14 de octubre de 2024, 3 amigos de toda la vida, Tom, Mike y Jack, se embarcaron en una caminata de una semana en Alaska, cerca del Parque Nacional Denali. En sus 30 y tantos, estos amigos habían crecido juntos compartiendo una pasión por el aire libre. Planearon esta aventura durante meses, buscando desconectar del mundo y probar sus habilidades de supervivencia en uno de los paisajes más remotos y duros del planeta. Los densos bosques, el terreno rocoso y el clima impredecible hacían que este viaje fuera tanto un desafío como una emoción. La caminata comenzó sin problemas, con el grupo cubriendo varias millas cada día. Llevaban mochilas pesadas con equipo de campamento, comida y suministros esenciales.
Los ánimos estaban en alto mientras avanzaban por los senderos, disfrutando del aire fresco y las vistas de los picos nevados. Cada noche armaban el campamento, siguiendo rutinas estrictas para almacenar la comida de forma segura y mantener el área limpia. En el tercer día todo cambió. Cerca del campamento aparecieron señales de un animal grande, huellas más grandes de lo habitual, junto con arbustos y ramas rotas. Era evidente que un oso pardo estaba en la zona, empujado por los primeros signos de invierno y la escasez de alimento. Los amigos se mantuvieron cautelosos, pero su confianza disminuyó al caer la noche. Mientras estaban alrededor del fuego, creció la inquietante sensación de ser observados. De repente, escucharon un crujido en la oscuridad, seguido de un gruñido bajo. El oso estaba cerca. Los amigos aferraron sus sprays para osos, escaneando los oscuros bosques en busca de movimiento. Esa noche, el oso no atacó, pero dejó claro su presencia, acercándose más a las tiendas conforme pasaban las horas. Durante los 2 días siguientes, el comportamiento del oso se volvió más audaz. Se acercaba al campamento cada noche, invadiendo peligrosamente el perímetro. Los amigos casi no podían dormir, conscientes de que cualquier ruido podría señalar un ataque inminente. En el 5.º día, justo antes del amanecer, el oso atacó. Arremetió contra el campamento, su cuerpo masivo atravesando los arbustos. En el caos, Tom fue derribado al suelo, con una pierna desgarrada por las garras del oso. Los demás usaron el spray para osos, logrando alejar al depredador. Las heridas de Tom eran graves y le dificultaban caminar. Mike y Jack usaron sus suministros médicos limitados para detener el sangrado y vendar las heridas. Sin ayuda inmediata disponible, enfrentaron la ardua tarea de cargar a Tom mientras intentaban mantenerse delante del oso persistente. El ataque los había dejado conmocionados, y el ya difícil terreno se tornó aún más traicionero mientras intentaban avanzar con su amigo herido. Mientras avanzaban por el bosque, el oso seguía siendo una amenaza constante. Podían oír sus gruñidos distantes, un recordatorio de que no estaba lejos. Se esforzaban por seguir moviéndose, conscientes de que detenerse podría significar otro ataque. Mike y Jack avanzaban con lentitud, cargando a Tom entre los dos mientras intentaban mantener un ritmo constante. La condición de Tom empeoraba, su rostro pálido por el dolor y la pérdida de sangre. El terreno era implacable, con pendientes empinadas y ramas caídas bloqueando su camino. El temor de que el oso regresara los impulsaba a continuar. No les quedaba otra opción que seguir avanzando a pesar de su agotamiento. Los gruñidos distantes del oso recordaban el peligro. Parecía decidido a seguirlos, empujado por el hambre. Mike y Jack se turnaban para cargar a Tom en una camilla improvisada hecha de ramas y chaquetas, tratando de conservar su energía mientras avanzaban por el bosque denso. El viento frío sumaba a su lucha, haciendo cada movimiento más doloroso. Hacia el mediodía, el grupo llegó a un pequeño claro y decidió tomar un breve descanso. Revisaron las vendas de Tom, empapadas de sangre. Las heridas necesitaban mejor tratamiento, pero sus suministros eran limitados. Mike logró limpiar las heridas con el poco agua que les quedaba, mientras Jack vigilaba por cualquier señal del oso. No podían quedarse mucho tiempo, ya que el oso pronto los alcanzaría. Mientras se preparaban para moverse de nuevo, el oso apareció al borde del claro. Sus ojos estaban fijos en el grupo. Los amigos se congelaron, conscientes de que tenían pocas defensas restantes. Mike tomó el último spray para osos con la esperanza de que fuera suficiente para ahuyentar al depredador una vez más. Roció una nube hacia el oso, que vaciló pero no se retiró por completo. El animal caminaba de un lado a otro dudando si atacar otra vez. Aprovechando el breve enfrentamiento, Jack y Mike levantaron a Tom y comenzaron a moverse hacia una colina rocosa a lo lejos. El terreno rocoso podría brindarles algo de protección, dándoles una mejor oportunidad de defenderse si el oso los seguía. Sus músculos dolían, pero continuaron desesperados por llegar a un lugar seguro. Mientras escalaban la pendiente rocosa, el oso detuvo su avance, perdiendo el interés. El terreno accidentado parecía disuadir al depredador, que se giró y lentamente desapareció entre los árboles. Los amigos colapsaron sobre las rocas, aliviados pero completamente agotados. Las heridas de Tom aún requerían atención médica urgente, pero habían sobrevivido a la amenaza inmediata. Horas más tarde, el grupo llegó a un área más segura, donde lograron pedir ayuda con un teléfono satelital. Un equipo de rescate llegó,
evacuando a Tom en helicóptero a un hospital cercano en Anchorage. Mike y Jack estaban agradecidos de estar vivos. El ataque del oso había puesto a prueba su fuerza, amistad y voluntad de sobrevivir. Después Tom fue sometido a una cirugía para reparar sus lesiones en la pierna, mientras Mike y Jack se recuperaron de la dura experiencia física y emocional. La naturaleza les recordaba lo impredecible que puede ser. El vínculo de amistad se había puesto a prueba con miedo y dolor, pero la lucha compartida por sobrevivir también lo fortaleció. El 18 de septiembre de 2024, los 4 amigos de la Universidad Ryan, Jess, Ben y Lucy, partieron para un fin de semana de campamento en las montañas Apalaches, cerca del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Amigos desde el primer año, estaban emocionados por pasar tiempo juntos. Ryan estudiaba biología, amaba la naturaleza y solía liderar las caminatas del grupo. Jess estudiaba enfermería, siempre se aseguraba de llevar suministros de primeros auxilios. Ben estudiaba filosofía y se enfocaba en disfrutar el paisaje, mientras Lucy, que estudiaba ciencias ambientales, esperaba ver fauna local. Planeaban explorar senderos marcados del parque, llevando solo suministros básicos como comida, agua, tiendas y un pequeño botiquín. El día empezó bien, con cielos despejados y clima fresco mientras caminaban por el denso bosque. El sendero ofrecía hermosas vistas de las colinas y el colorido follaje otoñal. Pero Ryan sugirió tomar un atajo fuera del camino para llegar a un mirador más rápido. Los otros aceptaron buscando algo de aventura. El sendero no marcado era estrecho y cubierto de vegetación, dificultando la navegación. Tras una hora se hallaron en una parte desconocida del bosque. Jess comenzó a inquietarse, recordándoles sobre la creciente población de osos negros en la zona. De repente, escucharon un ruido en los arbustos cercanos. Antes de poder reaccionar, una osa apareció con sus 2 cachorros. La osa rugió, haciendo que los amigos se congelaran. Ryan levantó las manos lentamente, tratando de no parecer amenazante, pero la osa, enfocada en proteger a sus crías, corrió hacia ellos. El grupo se dispersó en pánico. Ben tropezó con una rama caída, lastimándose el tobillo. Intentó levantarse, pero el dolor era demasiado intenso. Jess corrió para ayudarlo, mientras Ryan y Lucy sacaban su spray para osos, intentando ahuyentar a la osa. La osa continuó acercándose, moviendo su enorme pata hacia Ben. Jess lo arrastró y Ryan y Lucy rociaron a la osa, creando una nube de spray que la obligó a retroceder. Sabían que la osa podría regresar en cualquier momento, así que actuaron rápido, usando un árbol cercano como refugio mientras revisaban la lesión de Ben. Su tobillo estaba hinchado y amoratado, claramente no podía caminar sin ayuda. Con suministros limitados, poca señal en el celular y un amigo herido, el grupo enfrentaba un desafío serio. Debían moverse rápido, pero el bosque denso y el terreno accidentado dificultaban cada paso. Ben, apoyado en Ryan y Jess, luchaba por mantener el ritmo mientras intentaban regresar al sendero principal. Los gruñidos de la osa resonaban a lo lejos. Ryan y Jess ayudaban a Ben a avanzar lo más rápido posible, con Lucy liderando el camino para encontrar el sendero marcado. El bosque hacía cada paso más difícil para Ben, cuyo tobillo seguía hinchándose. Se apoyaba en Ryan, quien hacía lo posible por sostenerlo, mientras Jess mantenía el spray para osos listo, consciente de que la osa podía reaparecer en cualquier momento. El grupo avanzaba lentamente pero con determinación. Lucy iba adelante, buscando señales del sendero que habían dejado horas atrás. Su corazón latía rápido, sabiendo que debían encontrarlo pronto. La densa vegetación complicaba el avance y los sonidos del bosque aumentaban su ansiedad. Ben continuaba, decidido a no retrasarlos más. Tras lo que parecieron horas, Lucy divisó un marcador familiar a lo lejos. Gritó a los demás con alivio en su voz. Se dirigieron hacia él, agradecidos de estar de nuevo en un camino conocido. Pero la situación seguía siendo crítica. La lesión de Ben era grave y aún estaban lejos de un lugar seguro. Jess se detuvo para vendar de nuevo el tobillo de Ben, usando sus limitados suministros médicos para estabilizarlo lo mejor posible. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el sendero. La temperatura bajó rápidamente, aumentando la urgencia de su situación. Debían llegar a un área segura antes de que oscureciera,
ya que el riesgo de encontrar animales aumentaba de noche. Ben logró seguir, motivado por el apoyo de sus amigos. Al caer la noche, el grupo llegó a un claro donde pudieron descansar. Con las pocas energías que les quedaban, hicieron una pequeña fogata para calentarse. Jess escuchaba cualquier señal de la osa, mientras Ryan y Lucy trataban de hacer que Ben estuviera más cómodo. El cansancio era evidente en sus rostros, pero sabían que no podían bajar la guardia. Con una señal débil en el celular, Lucy logró hacer una llamada de auxilio, dando su ubicación aproximada y esperando que el rescate llegara pronto. El grupo se acurrucó, sintiendo tanto alivio como miedo mientras esperaban en la fría noche. El bosque estaba en silencio, pero la tensión persistía ya que aún no estaban seguros. Horas después, el sonido de pasos rompió el silencio. Los guardabosques llegaron, evaluaron la lesión de Ben y le brindaron cuidados adicionales. Los amigos vieron cómo Ben era colocado en una camilla y el grupo comenzó el lento regreso a salvo con los guardabosques guiándolos. Una vez en el inicio del sendero, Ben fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento. Los demás estaban ilesos. La experiencia puso a prueba su amistad y sus instintos de supervivencia, llevándolos al límite. Al salir del bosque, entendieron que su vínculo se había fortalecido, habiendo enfrentado el peligro juntos y sobrevivido. El 25 de octubre de 2024, Eugene Holtzman era autor y aventurero. Llegó a la remota naturaleza de Siberia. A sus 52 años, era conocido por sus expediciones arriesgadas, que solía usar como inspiración para sus novelas. Había cruzado desiertos, escalado montañas y sobrevivido a climas extremos antes. Esta vez decidió pasar 6 meses viviendo aislado en la dura taiga siberiana, con la esperanza de capturar la esencia de la supervivencia para su próximo libro. Eugene instaló una pequeña cabaña en el bosque, cerca del lago Baikal, equipada solo con suministros básicos, sin tecnología moderna, solo un rifle, un encendedor y herramientas de supervivencia. Estaba seguro de sus habilidades perfeccionadas en condiciones menos extremas. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Cazaba animales pequeños, pescaba y recogía leña. El aire frío y la tranquilidad del bosque lo inspiraban, sumergiéndolo en la experiencia de vivir solo en la naturaleza. Sin embargo, las condiciones empeoraron. La temperatura cayó y la comida empezó a escasear. Eugene comenzó a comer menos, conservando energía mientras exploraba más lejos en busca de suministros. La naturaleza se tornaba más hostil cada día, pero él seguía decidido, motivado por el orgullo y la esperanza de una buena historia. Al regresar a su cabaña, encontró una escena aterradora. Un enorme oso pardo euroasiático rondaba cerca de su refugio, buscando comida antes de la hibernación. Había irrumpido en la cabaña, destrozando los suministros y esparciéndolos sobre la nieve. Eugene intentó asustarlo haciendo ruidos fuertes, pero el animal no se inmutó. Retrocedió consciente de que no podía competir con la fuerza del oso. Se refugió en un grupo cercano de árboles, subiendo para ganar algo de seguridad. Desde ahí vio cómo el oso destruía su refugio, reduciendo semanas de trabajo a escombros en minutos. La pérdida de la cabaña significaba quedarse sin refugio, comida y leña, dejándolo expuesto al invierno siberiano. El oso se fue, pero la situación de Eugene era crítica. Bajó del árbol, evaluando el daño con una sensación de angustia. Rápidamente recogió lo poco que pudo salvar, principalmente retazos de tela y algunas herramientas, sabiendo que debía actuar rápido para sobrevivir la helada noche. Su única opción era construir un refugio temporal en el bosque cercano, usando ramas caídas y los materiales restantes. Con la caída de la noche, Eugene sintió la completa soledad. El frío traspasaba sus capas de ropa y el hambre lo consumía. La amenaza de que el oso regresara lo mantenía en alerta, pero no podía darse el lujo de descansar. La naturaleza se había vuelto hostil, y ahora estaba en una lucha desesperada por sobrevivir frente a los elementos y el peligroso depredador. Reunió ramas y hojas, construyendo un refugio improvisado en la oscuridad. Sus manos entumecidas por el frío dificultaban las tareas más simples. La noche tenía vientos helados que atravesaban su ropa. Sin un fuego adecuado, sus posibilidades de sobrevivir hasta el amanecer eran escasas. Logró encender una pequeña llama. El calor era débil, pero ofrecía un mínimo alivio del frío.
El cansancio y el hambre nublaban sus pensamientos. No había comido desde temprano y su cuerpo se sentía débil. A pesar del fuego, el frío seguía drenando su energía y sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. Se envolvió en los restos de tela que había rescatado de la cabaña, tratando de conservar el calor. El ataque del oso lo había dejado sin protección y sin suministros vitales. De repente, escuchó un crujido en la distancia. Su cuerpo se tensó al darse cuenta de que el oso podría haber regresado. El ruido se hizo más fuerte y Eugene agarró su rifle, listo para defenderse. Su corazón latía con fuerza y su respiración se condensaba en el aire frío. El crujido se detuvo y luego se intensificó. Eugene aguzó la vista, buscando movimiento en la oscuridad. El oso emergió de las sombras apenas visible a la luz tenue del fuego. El hambre lo había traído de vuelta, aún en busca de comida. Eugene sabía que no podría huir del oso ni soportar otro ataque. Apuntó el rifle, esperando ahuyentar al depredador. Disparó al aire y el ruido resonó en el bosque. El oso se detuvo, pero no se fue. Eugene entendió que tenía una última oportunidad para alejar al oso. Tomó una rama en llamas y la agitó hacia el animal, esperando intimidarlo con el fuego. El oso vaciló, sus instintos luchando contra el hambre. Tras un tenso enfrentamiento, el calor del fuego pareció disuadirlo. Retrocedió con sus ojos aún fijos en Eugene, antes de desaparecer en la oscuridad. Con el peligro inmediato superado, Eugene se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando de miedo y agotamiento. Sabía que aún no estaba a salvo. El frío seguía siendo implacable y sus suministros estaban casi agotados. Al amanecer, su cuerpo dolía y su mente nublada por la falta de sueño y comida. Debía encontrar una forma de regresar a la civilización, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. Días después, un grupo de cazadores locales lo encontró. Habían encontrado su refugio improvisado, sorprendidos de hallar a alguien vivo en condiciones tan duras. Eugene estaba débil, deshidratado y congelado, pero había sobrevivido. La experiencia lo había dejado marcado física y mentalmente. De regreso en casa, Eugene reflexionó sobre su experiencia. La naturaleza le había mostrado su verdadero y brutal rostro. Su supervivencia fue cuestión de suerte e instinto, revelando tanto la fragilidad humana como la dominante crudeza de lo salvaje. El 12 de octubre de 2024, un grupo de pescadores comerciales instaló un campamento cerca del río Ozernaya, rico en salmón, en la península de Kamchatka, Rusia. Los hombres eran Sergei, Ivan, Pavel y Mikhail, y habían viajado a esta remota región para la corrida anual de salmón, con la esperanza de capturar una buena cantidad. La península de Kamchatka, conocida por su belleza salvaje y su abundante fauna, también era famosa por sus grandes osos pardos. A pesar de los riesgos, los pescadores estaban ansiosos por aprovechar la temporada. El grupo había pasado años navegando por los ríos y bosques salvajes de Rusia. Sergei, de 45 años, era el líder, conocido por su habilidad y disciplina. Ivan era más joven, pero igualmente experimentado. Se encargaba de colocar trampas y revisar las redes. Pavel y Mikhail, de 30, manejaban las tareas pesadas y el campamento. Los hombres construyeron una base temporal cerca del río, instalando carpas, equipo de cocina y contenedores para almacenar el pescado. El campamento funcionó sin problemas, con los pescadores atrapando grandes cantidades de salmón cada día. El río estaba lleno de peces, y los hombres trabajaban llenando sus contenedores con las capturas frescas. Con el paso de los días, los hombres se volvieron descuidados. La fatiga se hizo presente, y comenzaron a dejar comida y restos de pescado sin asegurar, facilitando que los animales detectaran el olor. En la cuarta noche llegó el problema. Los pescadores escucharon un fuerte ruido cerca del borde del campamento, seguido de los distintivos gruñidos de un oso pardo. El enorme depredador había detectado el olor del pescado e ingresó al campamento. Encontró restos de salmón cerca de las carpas, devorándolos con facilidad. Los hombres observaban desde lejos y sus linternas revelaron el tamaño masivo del oso. Sergei instó a tener precaución, pero los demás estaban menos preocupados, creyendo que el oso se iría al no encontrar más comida. Pero el oso regresó la noche siguiente, alentado por su éxito. Revolvió el campamento nuevamente, encontrando más restos dejados por los pescadores descuidados. Pavel lanzó piedras al oso en un intento de ahuyentarlo. Este retrocedió momentáneamente,
pero su comportamiento agresivo indicó que se estaba acostumbrando al campamento y a sus fáciles alimentos. La noche siguiente, el oso lanzó un ataque total. Irrumpió en el campamento, derribando contenedores de almacenamiento y destrozando las carpas. Los hombres se apresuraron a defenderse, tomando las herramientas que pudieron encontrar. Sergei intentó usar una bengala para asustar al oso, pero solo lo enfureció más. En el caos, Iván fue derribado por los poderosos zarpazos del oso. Antes de que los demás pudieran reaccionar, el oso sujetó la pierna de Iván con sus fauces, arrastrándolo hacia el denso bosque. Los pescadores gritaron y agitaron sus armas, pero desapareció en la oscuridad con Iván. Los hombres restantes quedaron atónitos, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Los gritos de Iván se desvanecieron en la distancia, dejando el campamento en silencio. Sergei, Pavel y Mikhail quedaron en shock, dándose cuenta de que Iván había sido arrastrado al oscuro bosque. El ataque del oso fue tan rápido que aún procesaban la aterradora escena. El pánico se apoderó del grupo, pero Sergei intentó concentrarse. No tenían tiempo que perder si iban a salvar a Iván. Los pescadores reunieron sus suministros restantes, incluyendo un rifle, una linterna y algunos equipos de primeros auxilios. Sergei lideró el camino, siguiendo las huellas dejadas por el oso y el rastro de sangre de las heridas de Iván. El denso bosque estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas bajo sus pies, y la oscuridad dificultaba la visibilidad. Pavel sostenía la linterna, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Mikhail sujetaba el rifle, con las manos temblorosas por el miedo y la adrenalina. Después de unos 20 minutos de seguimiento, vieron un leve movimiento adelante. Iván estaba tirado en el suelo con el oso de pie sobre él. El animal parecía distraído, su atención centrada en la ropa rasgada de Iván. Sergei hizo una señal a los demás para que se separaran, esperando acercarse sin alertar al oso. Levantó el rifle, apuntando al enorme depredador. Sergei disparó un tiro al aire con la esperanza de asustar al oso sin hacerle daño. El fuerte ruido resonó por el bosque, sorprendiendo al oso. El animal se detuvo, mirando a su alrededor con confusión. Los pescadores contuvieron la respiración sin saber qué haría el oso a continuación. Después de un momento, el oso se alejó de Iván, asustado por el ruido. Retrocedió hacia el bosque, manteniendo su mirada fija en los hombres. Los pescadores corrieron al lado de Iván, encontrándolo gravemente herido, pero aún vivo. Su pierna estaba terriblemente desgarrada y perdía sangre rápidamente. Mikhail usó un torniquete para detener la hemorragia, mientras Pavel revisaba las otras heridas de Iván. Sabían que debían llevarlo al campamento inmediatamente si querían salvarlo. El regreso al campamento fue lento y doloroso, con los hombres cargando a Iván entre ellos. La presencia del oso seguía siendo una amenaza, pero se movían lo más rápido posible por el terreno irregular. Iván caía inerte entre momentos de conciencia, respirando superficialmente. Los pescadores se animaban empujando el cansancio y el miedo para llegar al campamento. Una vez en el campamento, usaron el teléfono satelital para pedir ayuda. Un equipo de rescate fue enviado, pero aún estaba a horas de distancia. Los pescadores trabajaron para mantener estable a Iván, haciendo lo mejor que podían con los suministros médicos limitados. Mantuvieron una vigilancia constante en el borde del bosque, sabiendo que el oso podía regresar en cualquier momento. El equipo de rescate llegó al amanecer, justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre la península de Kamchatka. Iván fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano, donde los médicos trataron sus heridas. Su recuperación sería larga, pero había sobrevivido a la experiencia. Los pescadores agradecieron haber logrado salvar a su amigo. El ataque dejó una huella duradera en los hombres. Fue un recordatorio cruel de los peligros de la naturaleza y las consecuencias de subestimar el poder salvaje. Prometieron ser más cautelosos en el futuro, comprendiendo que la naturaleza era tanto hermosa como implacable. La experiencia puso a prueba su coraje y amistad, pero también les mostró la delgada línea entre la supervivencia y la tragedia en la remota naturaleza de Kamchatka.